Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma llovió azufre y fuego del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes 13 de noviembre, queridos hermanos. Se nos termina ya esta semana 32 del tiempo ordinario. Ayer leíamos un breve resumen de la ya de por sí pequeñita carta de Pablo a Filemón. Hoy también tenemos un resumen y mañana también. Pero estos 2 días de la segunda y la tercera carta de Juan, porque la primera la leemos completita durante el tiempo de Navidad. El resumen de la segunda carta que nos presenta hoy la liturgia, cuyo comienzo no hemos leído en misa, va dirigida a Electa, es decir, la elegida, nombre que es difícil saber si se refiere a una señora cristiana o a una comunidad del Asia Menor, pero lo que sí entendemos muy bien son las 2 consignas que le transmite. La caridad, el mandamiento que tenemos desde el principio, amarnos unos a los otros, y la verdad, porque han salido en el mundo muchos embusteros, y el que no se mantiene en la doctrina de Cristo vive sin Dios. 2 consignas que siguen conservando toda su validez. Nos hace bien recordar el mandamiento del amor que siempre nos cuesta. Nos puede más el egoísmo que la entrega y la intransigencia que la tolerancia con los demás. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, no olvidemos, hace apenas unos domingos atrás lo escuchábamos, este respondió que amar a Dios y al prójimo. Según la carta de Juan, este es el mandamiento que debe regir nuestra conducta. Y podríamos detenernos un momento y contestar con sinceridad a esta pregunta: ¿de veras amamos a Dios? ¿De veras amamos al prójimo? También lo de permanecer en la sana doctrina tiene plena actualidad. Se ve que es viejo eso de que han salido muchos embusteros en el mundo, porque ya de ello se queja Juan. Y pareciera que no hemos mejorado mucho, porque hoy vuelven las ideologías y mentalidades que clara o sutilmente pueden minar los fundamentos de nuestra fe y desfiguran el Evangelio de Jesús. Tenemos que aceptar la invitación de Juan: estad en guardia, para que sepamos defender nuestra identidad en medio de este mundo tan pluralista. Cuidado, porque a veces hay doctrinas y enseñanzas que atraen, pero nunca van a ser las enseñanzas ni la doctrina recibida del Maestro, sino inventos de hombres acomodados para quedar bien con algunos y para ganar hacia adeptos. El Evangelio no se puede acomodar para que la gente no se nos vaya. El que quiere irse del seno de la iglesia porque considera que es muy exigente el Evangelio o que hay otros lugares donde se puede seguir a Dios, pues simplemente no está entendiendo que el camino del cristianismo es el camino de la cruz. El texto de Lucas, siempre en el capítulo 17.
Continúa con el tema del reino. Ayer Jesús nos anunciaba que es imprevisible. Hoy refuerza la afirmación comparando su venida a la del diluvio en tiempos de Noé o a la del castigo de Sodoma en tiempos de Lot. El diluvio sorprendió a la mayoría de personas muy entretenidas en sus comidas y fiestas. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados en sus proyectos. En el fondo, no estaban preparados. Así sucederá al final de los tiempos. ¿Dónde? Otra pregunta de curiosidad. Y Jesús la responde quizás con una forma de expresión normal en su tiempo. ¿Dónde está el cadáver? Se reunirán los buitres. O sea, en cualquier sitio donde estemos, allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Lo que Jesús dice del final de la historia con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte, que también será inesperado. Otras veces Jesús puso el ejemplo del ladrón que no avisa cuando va a entrar en la casa, o del dueño que llega a cualquier hora de la noche, o del novio que cuando va a iniciar su boda llama a las muchachas que tengan preparada su lámpara. Las lecturas de estos días nos empiezan a preparar a que estemos vigilantes, a que miremos con seriedad el futuro, porque esto es cosa de sabios. La vida es precaria y todos nosotros caducos. Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos y no quedarnos encandilados por los que valen aquí abajo. Sería una lástima que en el examen final tuviéramos que lamentarnos de todo el tiempo que perdimos, al comprobar que los criterios de Cristo son tan diferentes de los de este mundo. No olvidemos aquella expresión: el que quiera guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza, porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía es el que será nuestro juez como Hijo del Hombre, y Él nos ha asegurado que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y Él le resucitará en el último día. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos, muy feliz inicio de fin de semana. Que Dios les bendiga.